El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. San Pablo habla a los corintios. Corinto era una ciudad de las más corruptas de su pueblo, de su tiempo. Corinto es, diríamos, un exceso sexual. Allí se cometía toda clase de maldades. Y a esos que son de Corinto, San Pablo les invita a lo mejor, al celibato, a la virginidad, al consagrarse a Dios, libre de las obligaciones del matrimonio, diciéndoles que, aunque él no tiene un mandato especial del Señor, pero el tiempo es corto, se acerca la eternidad, tenemos que vivir en este mundo preparando el futuro, preparando ya la eternidad. El que se dedica al comprar, al gozar, a las cosas de este mundo, no tiene tiempo para la eternidad, para pensar en la santidad, en la gloria del cielo. El que solamente se dedica a las cosas de acá, pues va descuidando y dejando para después. Ese es el gran error de muchos. Después de que termine este negocio, voy a ir a la iglesia. Después de que termine el trabajo, voy a hacer oración, voy a rezar el rosario. Y ese después, siempre surgen cosas, y surge otra cosa, y otra, y otra, y otra. Y después lo único que me queda es el remordimiento de que no lo he hecho, pero mañana, la semana que viene, el año que viene, y seguimos haciendo promesas, propósitos de después. Y el demonio nos sigue enredando, la actividad nos sigue complicando, y por eso es que nunca encontramos ese después. Al celebrar hoy el dulce nombre, el santo nombre de María, la Iglesia nos recuerda que tantas tentaciones podemos vencer solo con el pronunciar el dulce y santo nombre de la Virgen María. Cuando estamos en las tentaciones, en la lucha, necesitamos un remedio
una solución. Y a veces, cuando no hacemos lo que dice el apóstol San Pablo, el que compra como si no poseyese, el que goza como si no gozase, el que vive en esta vida, pero tiene las tentaciones de la vida, se ve envuelto en muchas tentaciones. Si nosotros nos metemos en las tentaciones, no esperemos que Dios haga un milagro para salvarnos, para impedir que caigamos. Dios no le gusta hacer milagros cuando tenemos medios ordinarios. Cuando ya hemos empleado todos los medios ordinarios, entonces sí, le pedimos y hará milagros si hace falta. Pero tenemos todos al alcance de la mano, o de la boca, o del corazón, el invocar el dulce y santo nombre de María. Y cuando llega la tentación, recurrir a María. San Alfonso María de Ligorio, uno de los doctores moralistas de la Iglesia, santo, cuando hay esos momentos que uno tiene tentaciones, tiene luchas, y la verdad es que no sabe si llegó a consentir o no. Entonces el confesor, el sacerdote, no es el que sabe si has pecado o no. Si has pecado lo tienes que saber tú, porque tú sabes si has consentido o no, si has querido o no. Y un pensamiento malo, una intención mala, un deseo malo que te viene, puede venir una tentación sin uno quererlo. Eso es diríamos, de la naturaleza caída, eso es de todos. Todos tenemos tentaciones, hasta Jesús. Jesús también tuvo sus tentaciones en el desierto, pero rechazó inmediatamente y no consintió al demonio que avanzara más de la proposición que le hizo. No pecó. Entonces, cuando nosotros tenemos las tentaciones, las rechazamos, no pecamos. Pero cuando nos enredamos en la tentación, el pensamiento, el sentimiento, el deseo, y ya no sabemos si hemos querido o no hemos querido, entonces la conciencia se embrolla, se hace un lío, se hace ahí una angustia, y entonces ¿habré consentido, habré caído o no habré caído? San Alfonso María de Ligorio decía, preguntaba al penitente, al que se estaba confesando, cuando tuviste la tentación, ¿pronunciaste el nombre de María? ¿Llamaste a María? ¿Dijiste los santos nombres de Jesús y de María? Y él tenía esa simple examen o razón. El que invoca a María en la tentación es señal de que no ha caído, no ha consentido. Cuando está confuso y no sabe si consintió o no, entonces le decía, ¿has llamado, has pronunciado el nombre de María? Sí, entonces no has consentido, ella te ayudó. Te quedaste en esa turbación porque vino la tentación, pero el que le viene la tentación y no recurre a María para que le ayude, para que le libre de la tentación, cuando le dice eso, está así todo turbado, que no sabe qué pasó ahí, si consintió o no, pues entonces le pregunta, ¿has acudido a la Virgen María? Y dice, no me acordé. Entonces dalo por pecado, has caído en el pecado. Era diríamos, un discernimiento sencillo, pero profundo, ya que el que invoca a la Virgen María cuando vienen las tentaciones, es cierto que la Virgen le ayuda. Cuando uno se queda así turbado, para que haya pecado, cuando la cosa es grave y el pecado es grave, tiene que haber plena advertencia y pleno consentimiento. Cuando uno se queda turbado, hay otras razones más, y sueles caer en estos pecados. Una persona que está, pues eso, con el odio, con el rencor, con la envidia, con ciertas tentaciones que son su caballo de batalla, donde siempre está ahí peleando y en la angustia. Cuando le queda una gran turbación y no acudió a la Virgen,
es señal de que consintió, porque es donde viene cayendo. La persona que no tiene esa frecuencia de pecado, el que no suele caer, y que queda turbado pero no lo ve claro, y acudió al Señor y a la Virgen. El Señor le ayudó, la Virgen le ayudó, pero como son tentaciones que no quiere y que eso le turba nada más que pensar que pueda haber pensado esas cosas, pero esos pensamientos a veces nos los mete el demonio para turbarnos, para quitarnos la paz. Entonces, tienes que tenerlo claro, que has consentido, que has querido para que haya sido pecado. La ley a veces es fácil, ¿no? Es fácil decir, cuando hay pleno consentimiento y plena advertencia, entonces hay pecado. Lo malo es después la psicología. Si realmente fue esto, si fue solo la tentación, si yo consentí, si me equivoqué, si quise, si no quise, si hice. Entonces, cuando ya entra los sentimientos, las emociones, esa, diríamos, inadvertencia o la advertencia, todo ese conjunto psicológico de la persona es lo más difícil a veces para poder averiguar si hubo pleno consentimiento, por lo tanto el pecado mortal, o solamente hubo advertencia pero con algo, con semi o con poco consentimiento, y en qué materia, si es una materia grave o una materia que no tiene parvedad de materia. Todo eso es la parte esa psicológica de la persona complicada, porque a veces somos complicados. Entonces, lo mejor es nada más que aparezcan las tentaciones, empezar a acudir a la Virgen María. Yo no quiero, Virgen Santísima, Virgen María, ayúdame, Madre mía, María, Madre mía, ayúdame. Y con que uno acuda a la Virgen a pedirle ayuda, quítese de la mente y de todas esas turbaciones. El demonio le está intentando perturbar la naturaleza, que tiene inclinaciones torcidas, empieza a intentar querer llevarme por malos sitios, pero el que acude a la Virgen con confianza, el pronunciar el nombre de María, hace que el demonio huya. Por eso es la razón que dice San Alfonso María de Ligorio, que el que invocó a la Virgen María no cayó en el pecado. Puede tener algo de pecado venial, de imprudencia, de haberse metido en pensar cosas que no debería de haber aceptado, haberle dejado que llegase a la puerta, pero no cayó en el pecado mortal. Esto es lo que San Alfonso María de Ligorio nos dice. Ahora, tenemos la costumbre de acudir a la Virgen apenas se aparece la tentación. Ahí es donde se ve la vida espiritual. Cuando hacemos oración frecuente, continua, diaria, entonces sí es más fácil que uno, apenas se aparece la tentación, se acuerde de acudir a la Virgen. Cuando la oración es de tiempo en tiempo o mal hecha, hacemos una oración solamente de cumplimiento, cumplo y miento, hago mal la oración, pero he cumplido, he hecho algo de oración, entonces ya no es tan fácil que uno, cuando está turbado porque la tentación le empieza a acosar, tenga como ese recurso de acudir a la Virgen y pedirle, o simplemente decir María, con decir el nombre de María, ya con eso es una llamada del Hijo a la Madre, y la Madre acude en nuestro socorro. Aprendamos a defendernos cuando vienen las tentaciones, ya sea de lo que sea, de pronunciar y confiar en los nombres de Jesús y de María. Ahí está nuestra salvación. Ahí es donde vamos a tener la fortaleza para poder rechazar esas tentaciones. Pero hace falta práctica, hace falta el ejercicio. Pues empecemos no cuando tenemos los problemas, sino en todo momento, a decir el dulce nombre
de María. Después hay quien manda por los medios estos de comunicación de hoy día, los chats, eso de que en este día del dulce nombre de María diré 1000 veces Ave María. Así es que anímense a decir hoy 1000 veces María. No es mucho, porque María se dice en un segundo. Así es que mientras que vamos caminando, mientras que hacemos las cosas en la casa, mientras que tenemos esos tiempos que no tenemos que estar pensando o haciendo alguna actividad, uno puede ir María, María, María y hacer lo que salga del corazón. Pues que en este día del dulce nombre de María aprendamos este gran recurso, acudir al nombre de María siempre que venga alguna tentación.